Ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que me gustaría iniciar la mesa de diálogo con el maestro, el doctor Ángel Valderas Puga, experto en energía y petróleo, porque qué es cierto lo que dice el presidente. Si el pueblo no estuviera del lado del presidente, los medios lo tuvieran arrodillado. Y por ejemplo, ayer en el aeropuerto Felipe Ángeles, nadie me lo va a contar, yo lo vi ahí. La gente se volcó, el pueblo salió, el pueblo respaldó al presidente. En momentos en que si se le permite a los comunicadores de siempre y a los medios tradicionales, hubieran movido a su antojo la cobertura. Y con eso empiezo. Te saludo con mucho gusto, doctor Ángel Valderas Puga. También te agradezco tu paciencia. Qué bueno que te aguantaste para estar con nosotros. Tarde, pero seguro, doctor. Vicente, pues sí, tarde pero seguro. No coincidimos, Vicente. Yo voy a Oaxaca el viernes, sábado y domingo por mi tlayuda al Mercado Central de Oaxaca con asiento. Así como muchos amigos extranjeros, se les cae la baba con las tlayudas. Y como si en los aeropuertos de Estados Unidos no vendieran hamburguesas o en los aeropuertos italianos no vendieran pizza, o en los aeropuertos españoles no vendieran su tortilla española, Vicente. Verdaderamente ridículo denostar, pues, uno de los platos más de gourmet que tenemos en México. Y acompañado con un buen mezcalito, Vicente. Se me hace que me voy a tener que hacer circo, maroma y teatro para coincidir y echarnos el mezcal y la tlayuda, doctor. Pues en algún día vamos a coincidir, vas a ver. Oye, pues mira, yo te diría que primera vez que no coincido con Jaime de lo que acaba de señalar. A diferencia de él, yo no creo que se le hayan alineado las estrellas a Andrés Manuel. No, mira, el plan alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, redactado en 2005, hace 17 años, planteaba ya la recuperación de la soberanía energética del país. Tener soberanía energética, Vicente, es estar blindado ante cualquier eventualidad. Es cierto que se nos vino la pandemia, lo que redujo enormemente la movilidad y nos ha ayudado incluso increíblemente porque ha habido necesidad de la adquisición de menos combustible. También es cierto la guerra de Ucrania, pero no es casual, no es casual. Es una visión de Estado que Andrés Manuel desde hace 17 años, y te voy a decir, acuérdate esos videos que circulan de Andrés Manuel en los pozos petroleros en Tabasco, porque es justo decirlo que tenemos un presidente con una visión muy a largo plazo, que ya desde hace mucho tiempo él sabía hacia dónde iban las situaciones, y yo creo que más bien lo que estamos viendo ahora sí que es un poco el cosechar lo que se sembró. Tener independencia energética, hoy lo estamos viendo, es crucial para un país. Creo, Vicente, que desde que yo empecé a colaborar con Censura, ese ha sido un tema recurrente. Soberanía energética, seguridad nacional. Soberanía energética, seguridad nacional. Mira, sin ir más lejos, poco antes de que empezara ahorita tu transmisión, como no te encontré, dije, pues mientras que veo, pues a la Deutsche Welle. Y me puse a ver el noticiero en vivo de la Deutsche Welle, donde, por ejemplo, Europa está pagando los platos rotos de esta belicosidad de Joe Biden y de los halcones norteamericanos. E imagínate, señalaba que los europeos están viendo a ver si a finales de 2022, finales de este año, pueden comenzar a buscar depender menos de los energéticos rusos. Y al mismo tiempo dan la noticia que China y la India, gustosos de adquirir gas y petróleo ruso, son dos de los países que más importan gas y petróleo
son países, China, con una población de 1.400 millones de habitantes, y la India con 1.300 millones de habitantes. Estamos hablando de dos países que conforman la tercera parte de la población de la Tierra. Y pues es evidente, Vicente, que ellos necesitan los energéticos para sus fábricas, para su transporte, para mover sus mercancías, para generar electricidad. Entonces, yo creo que la visión de Andrés Manuel López Obrador, lástima que tenemos una oposición tan chafa que ni siquiera eso logra reconocer. Si hubiéramos seguido con el neoliberalismo, con gente tan tonta como Ricardo Anaya, que ahorita me lo están presentando ahí y hasta me dolió el estómago, estaría la gasolina costando 30, 35 pesos y con la cantaleta de siempre, Vicente, que se lo tenemos que recordar a los jóvenes que tienen 17, 18 años de edad. En este país cada mes nos aumentaban el precio de la gasolina y nos decían, aumentó el precio del petróleo. Hoy la Deutsche Welle anunció otra vez arriba de $100 el barril de petróleo. Bueno, pues si estuvieran gobernando los panistas o los priistas, con ese pretexto ya nos habrían aumentado el precio de la gasolina. Y luego, bajando a menos de $100, por ejemplo a 80, nos dirían, como bajó el precio de la gasolina, entonces ¿saben qué, mexicanas y mexicanos? Ahí les va otro aumento en el precio de la gasolina. No es exagerado prever que con el PAN y con el PRI, el litro de gasolina ahorita podría andar tranquilamente, sin exagerar, en los 33, 35 pesos el litro. Ándale. Y doctor, déjame saludar también a otro maestro, a otro gran amigo que ayer tuve el honor y estaba ahí, en el lugar de la noticia, en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es el querido Daniel Marmolejo, a quien nadie le va a contar, como a mí tampoco me van a contar, que los grandes empresarios como Carlos Slim, que la Asociación de Gobernadores del PAN y que dos gobernadores de los más importantes, bueno, como si tuviera muchos, el PRI, como Alfredo del Mazo y Omar Fayad, se desvivieron en elogios por el aeropuerto, por el presidente, por la Sedena. Mi querido Daniel Marmolejo, ha sido un honor verte, platicar, aunque sea unos minutitos, pero qué importante que los medios independientes estemos en donde se registra la noticia para poder desmontar noticias falsas o narrativas que se mueven contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y contra su gobierno. Bueno, no vamos muy lejos, ya pasó la inauguración del AIFA, ahora se viene fuerte la guerra contra el Tren Maya. Te abrazo a la distancia, Daniel Marmolejo. Querido Vicente, qué gusto haber coincidido contigo, habernos estrechado en un fuerte abrazo y haber compartido un momento histórico para nuestro país. Y bien señalas, quienes hacemos una lucha de resistencia, porque nos mantuvimos siempre activos frente al intento de bloquear toda posibilidad de transmitir un mensaje por parte del presidente, por ejemplo, desde el tiempo de la campaña de la elección del 2006, y que hoy, muchos años después, y quizás no tantos, pero sí una generación quizás no entiende del todo esto. La realidad es de que nos topamos también con un bloqueo a la transmisión, con una caída de la transmisión, que a quienes hemos dado una lucha, como tú, como desde luego Epigmenio Ibarra, quien también estuvo, Luis Mandoki, a quien pude saludar, Pedro Miguel, Taibo y muchos otros personajes, y desde luego el pueblo, que nunca le falla al presidente, porque el presidente nunca le falla al pueblo, vimos interrumpidas las señales en el internet, que estábamos restreameando nosotros. Y esto es motivo de preocupación, porque significa que desde quizás YouTube o desde algún lugar hubo una afrenta a la nación al haber cortado la transmisión que se estaba celebrando, y para lo cual, por ejemplo, los mexicanos que viven en Estados Unidos les es muy importante porque no tienen acceso
a las cadenas de televisión mexicanas del sistema público. Entonces esto lo dejo también como un precedente de que ha sido una lucha histórica de estar al frente, buscando la oportunidad de ubicarnos con nuestra cámara, Vicente, que hemos cargado en el hombro innumerable cantidad de ocasiones en momentos históricos y que hoy no podíamos fallar tampoco. No le íbamos a fallar al presidente de la República, no le íbamos a fallar al país y no íbamos a fallar a la objetividad que reclama el hecho de este trascendental evento. A ver, ¿ante qué estamos y hacia dónde vamos? Ya logramos ver de lo que son capaces de caer a la letrina, literal, con tal de manejar estas narrativas, aunque estén embarrados de estiércol, doctor Daniel, pero yo desde ayer vengo diciendo, a ver, no hay que cerrar los ojos. El aeropuerto solo es la primera de las obras que se vienen entre este año y el que viene. El Tren Maya, el transísmico, la refinería Dos Bocas, y creo que si vimos que la perra anda brava ayer, hoy, espérense a lo que viene, doctor. Vicente, Daniel, dame chance de compartir, como siempre, 3 láminas con datos certeros que tenemos que recordarle a los mexicanos. Creo que la gran contribución de medios como Sin Censura, pero también el trabajo de Daniel y los periodistas que señaló, es justamente recordarle a la gente de qué se trataba el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Miren, ahí está la comparación, Vicente, Daniel. El 2018, noviembre de 2018, en el lado izquierdo, el aeropuerto que afortunadamente nunca se construyó en Texcoco, y el lado derecho, el nuevo aeropuerto de Pekín. Bueno, ahora viene lo interesante. Mira, en esta comparación que vemos entre los dos aeropuertos, prácticamente equivalentes en el número de pistas. 6 pistas Texcoco, 7 pistas Pekín. 120 millones de pasajeros al año Texcoco, 100 millones en Pekín. Superficie de la terminal, 743,000 metros cuadrados contra 700,000 cuadrados. Pero ojo, veamos en rojo. Costo en millones de dólares. Texcoco, 3 veces más que Pekín, 38,000 millones de dólares. Y luego, ojo, al tiempo de construcción, prácticamente 10 años. Vicente, Daniel, si tanto les interesaba a los neoliberales construir un aeropuerto que planearon en 2014, hoy el gobierno de la 4T les muestra que se puede construir un aeropuerto de nivel internacional en 2 años y medio. 2 años y medio. Ellos tuvieron todo 2014, 2015, 2016, 2017 y 2008 completos. 5 años para construir su aeropuerto y que cuando llegara el gobierno de la 4T, ese aeropuerto ya estuviera construido. Lo de Pekín. Y bueno, yo quiero recordar, es deber recordar cuánto nos iba a costar esa obra faraónica. Tremendo, porque incluso los datos que da el presidente se queda corto. El presupuesto original de 170,000 millones se iba a elevar a 200,000 millones de acuerdo a la misma Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto, que es la gráfica en azul turquesa. Y luego la grafiquita en azul acero, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la consultora Parsons, en realidad se iba a levantar ese aeropuerto, que es una cifra que dio el presidente ayer, a casi 300,000 millones
de pesos. Pero si le hacemos caso a lo que realmente señalaba la Academia de Ingeniería, que es la gráfica en verde oscuro hasta arriba, 440,000 millones de pesos. Pero ese no es el número que tenemos que memorizar. El número que tenemos que memorizar es esto y lo tenemos que recordar. 764,000 millones de pesos el costo total. Construcción, mantenimiento, funcionamiento para los próximos 50 años, y lo puse en mayúsculas, sin considerar imprevistos. Y los datos son de ellos, Vicente y Daniel. Es el observatorio del gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Miren, dejo de compartir. Tenemos que recordar esa cifra de 764,000 millones de pesos, porque eso es lo que nos iba a costar esa obra faraónica para un país con 60 millones de pobres. Es cierto que todavía falta resolver el problema de los vuelos internacionales de las vías de acceso, pero justamente son obras accesorias que completan un aeropuerto. Pero estamos hablando de que nos costó a todas y todas 75,000 millones de pesos. Por aquí alguien del público inmediatamente hizo las cuentas y señaló efectivamente 10 veces más. Yo creo que parte de la desesperación de la oposición neoliberal es que desde Miguel de la Madrid, los neoliberales nunca en 36 años lograron construir una obra de infraestructura pública de envergadura de la cual puedan estar orgullosos. Nunca en 36 años, nunca construyeron un aeropuerto, no pudieron construir el tren rápido México-Toluca. La última refinería se construyó en este país en el lejano 1979. El tren que intentaron construir, el tren rápido, repito, México-Toluca, lo dejaron tirado, se gastaron 30,000 millones de pesos, el costo total presupuestado se lo gastaron, lo dejaron tirado y nos va a costar otros 60,000 millones. Y el otro tren que querían construir, el de tren rápido de México a Querétaro, tampoco pudieron. Yo creo, sinceramente, que en su interior, gran desesperación de los opositores es que no tienen nada que comparar. Su Barda Borolas es cero, su Estela de Luz de Calderón es cero. No hicieron absolutamente nada. Y apenas hay sus obras con privados como el Circuito Mexiquense, se lo entregan a los españoles de OHL y es uno de los circuitos o de las autopistas más caras del país. Te cobran y 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 te cobran. Yo creo que esa es su gran desesperación. Les da vergüenza, pero precisamente por eso se deberían quedar callados. Decirle Central Avionera. Yo quisiera ver a todos estos críticos en dónde estaban cuando se criticaba la construcción de Texcoco. Un aeropuerto 10 veces más caro, sin contar los imprevistos. Otra cosa importante, doctor, y para la reflexión, Daniel Marmolejo, dice el general de la el secretario general o general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que la construcción del AIFA no fue producto de la improvisación ni de la casualidad. Y más profundo aún, hasta conmovedor, cómo la gente salió a reconocer al ejército, Daniel. ¿Cómo ha cambiado esta relación pueblo-ejército? Ahora el ejército, creo yo, no genera el miedo que generaba en otros años y en otros sexenios. Con esto queda demostrado que están comprometidos en otra cosa, Daniel.
Querido Vicente, yo creo que los números son fríos, son extraordinarios en términos de reflexión. Cualquier defensor de la causa del Naim de Texcoco, hoy reserva natural protegida de nuestro país, queda absolutamente desarmado por lo que acaba de exponer con absoluta claridad y firmeza nuestro gran doctor, que además siempre nos viene acomodando las cifras para llevarnos de manera didáctica a la reflexión. Lo que tú señalas, Vicente, es un cambio de paradigma en tiempos de guerra, en el enfoque del significado de los ejércitos. Yo creo que esta es, además de todo, y por encima de todo, la gran aportación que le da México al mundo de la revaloración del trabajo de su ejército como un ejército constructor de procesos históricos a favor de la economía social, de la estabilidad, a favor de la paz. En el medio de ver a la OTAN y ver a todos los países europeos hincados ante las decisiones de la OTAN, manipulados por Estados Unidos, que le quiere ganar la carrera a Reino Unido, que le hizo el fuchi a través de, pues obviamente la Unión Europea, a todos ellos, Estados Unidos a través de la fuerza militar expansionista, del complejo militar industrial, está dominándolos y ellos se están dejando dominar, y ahí están los resultados, el agobio en los enormes costos de los energéticos. México le da totalmente la vuelta a esa realidad y esto es superlativo, lo que nos lleva también a una reflexión de qué quieren o qué querían o qué pretendían hacer estos que en las vocerías de los infelices, de una señora senadora que defeca flores frescas del campo y de un monigote que lo único que ha sostenido como escudo en una lucha histórica es una baguette, ese bigotoncito con la letra Q, y esa señora que es vocera de Ricardo Salinas Pliego. Ustedes saben que ellos lo que querían era cubrir el país con estelas de la luz y bardas. Esos son los proyectos neoliberales, porque en realidad lo que aporta el neoliberalismo como resultado de cualquier ejercicio en el poder es la canibalización de los recursos, el agobio de los proyectos y la destrucción de los modelos por la rapacidad con la que se lanzan para extraer los recursos públicos finalmente. Querían cubrir al país con estelas de la luz y bardas, querían la plusvalía del México suyo a través de todo el desarrollo inmobiliario inmenso de Texcoco a la Ciudad de México en un corredor. Dani. Querían que además, sí, Vicente, Dani, sí. déjame puntualizar, lo siguen queriendo. Ahí está el tuit Sí. de hace un par de horas, creo, de Lili Telles, que dice: en el próximo sexenio, o sea, ellos ya creen que van a ganar. En el próximo sexenio se revertirá el decreto que publicó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Texcoco. Tú lo mencionabas. Dice: el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México será realidad en cuanto saquemos a estos léperos del poder, dice Lili Telles. El primer vuelo será a Canadá como símbolo de la aspiración de los ciudadanos por un país seguro, con Estado de Derecho, educación, salud, prosperidad y libertad. Sobre todo de libertad, Vicente, sobre todo de libertad, que Canadá que confinó obligatoriamente a sus ciudadanos. Esa es la libertad de Lili Telles, la fascista, esta señora que defeca flores frescas del campo, la única en el planeta Tierra que hace eso. Es absolutamente risible lo que dice, porque las imposiciones de Canadá a sus ciudadanos de confinamiento fueron brutales. Los canadienses, muchos tuvieron que salir de Canadá porque ya no aguantaban el régimen autoritario en la pandemia, mientras que México fue más humanista, porque había personas que no podían estar en su casa porque tenían que realizar una función pública, incluyendo el presidente mismo. Pero yo digo querían, porque no lo van a alcanzar, que además los sistemas de pensiones y de jubilaciones sufragaran todos estos proyectos que iban a quebrar. Son proyectos tan
faraónicos que quiebran, Vicente, ¿sí? Pero ellos claramente tenían el enfoque tanto inmobiliario como el enfoque del mantenimiento, Chertorivsky inmobiliario, mantenimiento, Slim y muchos otros. Querían esto a través de los sistemas de jubilaciones y pensiones para seguir en este desarrollo de hongos que se iban a estar haciendo en estos predios. Querían además tener el control de las aduanas para el tráfico de estupefacientes en el aeropuerto de Texcoco. Lo aseguro, Vicente. Ellos querían tener el control del tráfico de estupefacientes y te voy a decir después por qué. Porque querían que Ricardo Salinas Pliego siguiera controlando la seguridad aeroportuaria por la vía privada a través de Adamantium con Luis Cárdenas Palominos, querido Vicente. Es muy importante poner el enfoque de qué significa el control aeroportuario en manos de empresas de seguridad privada. No nos hagamos tontos. Y ellos querían el control aeroportuario en materia de seguridad y también el control aduanero. ¿Sí? Eso es lo que querían ellos. Querían seguir salvando las aerolíneas de Pedro Aspe y de Miguel Alemán Magnani. Eso es lo que querían bien, seguir cargando al pueblo, salvar estas empresas con las peores administraciones, con los peores negocios. Querían además al ejército embarrándose de desaparecidos, de represión, de nuevos movimientos golpeados por el ejército como lo fue el del 68. Querían más control a través del fascismo, porque eso es lo que representan. Su discurso es el discurso de la aporofobia, es el odio a los pobres. Estos son católicos en su mayoría, hipócritas. Si yo fuese un cura, los condenaría, definitivamente no lo soy, yo soy un ciudadano simplemente, pero están condenados, Vicente, porque en su miseria solamente ellos ven un apoyo, un diezmo, ¿sí? Una cuestión de caridad, pero ellos no entienden lo que es la justicia social. Por eso quiero recuperar que el general encargado de la obra, el general Vallejo, ¿sí? Señaló algo que fue muy importante, Gustavo Ricardo Vallejo, que es un aeropuerto para la democratización y que va a permitir que las personas que jamás han tomado un vuelo en una aerolínea comercial puedan hacerlo. Es decir, tú y yo fuimos testigos al ingresar de una enorme cantidad de personas que aplaudieron al presidente, que reconocieron esta obra extraordinaria y que mucha de esa gente jamás ha tomado un vuelo en ninguna aerolínea privada. Significa claramente, Vicente, que esa gente fue a apoyar a su presidente y a una obra que va a derramar recursos en una región que además lo necesita, porque contiguo al Estado de México está el Estado de Hidalgo, que es uno de los estados más pobres del país. Entonces significa que este proyecto los va a beneficiar de alguna manera, ¿sí? Pero aspirar mucha gente de nuestro pueblo a subirse a un avión, pues en los tiempos actuales es muy difícil, pero si se cumple además la consigna del general Gustavo Vallejo, de que se van a democratizar los vuelos y que el pueblo mexicano podrá disfrutar de alguna vacación en una aerolínea, y ojalá y sea mexicana, y lo voy a sostener después, en otro momento ya lo comentaré, Vicente, será un hecho inédito para la democratización, para la justicia social, para la derrama económica, para la seguridad, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la cleptocracia, contra todos estos grupos neofascistas, neonazis. Déjenme, para cerrar, doctor Daniel, pedirles su opinión, su comentario, su reflexión. Si los gobernadores del PRI llenaron de elogios al presidente y su obra, podemos ver que estarían dispuestos, por lo menos algunos, no digo que todos, algunos priistas a seguir respaldando proyectos de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se dieron cuenta en un sector del priismo que no les queda otra más que ponerse del lado correcto de la historia. Y te lo pregunto, doctor, porque se viene
el tema de la reforma eléctrica. Y hemos hablado aquí que sin votos priistas no va a aprobarse la reforma eléctrica. Esto que vimos ayer con 2 gobernadores priistas elogiando al presidente, aplaudiendo su aeropuerto o el aeropuerto inaugurado y también reconociendo la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿nos puede dar esperanzas de que se dé este cambio en un sector del priismo a favor de los proyectos de la Cuarta Transformación? Mira, Vicente, primero pues ya me enmendaron la plana y tengo que pedir disculpas porque María Guadalupe Carr me dijo que me equivoco, que la refinería más nueva es la Barda Borolas de hace 15 años. Y tiene razón, es donde van a cargar gasolina los panistas. Mira, nada más quiero, para tu amiga Lili Telles, ahora que la veas, mira, te sugiero ahorita un poco lo que dijo Daniel, porque lo puede hacer un estudiante de bachillerato. Mira, dile que se dé una visita, aquí está, ahorita les estoy compartiendo. Esto, mira, lo que acaba de decir Daniel, yo estuve en un congreso en Canadá y créeme que la gente decente de Canadá se sigue disculpando por el confinamiento forzoso de miles de indígenas. Un confinamiento tipo fascista. Y la otra cosa que yo le recomendaría a esta señora es que, pues, que hiciera lo que hacen mis alumnos, que se meta un poquito más a internet, que se meta a Google, le ayudo incluso a la señora, y simplemente que meta, tanto que me imagino que maneja muy bien el inglés, ahorita les comparto esta pestaña, que entre al Welfare State de Canadá para que se dé una idea de incluso cómo aceptan de manera explícita ideas políticas de la socialdemocracia, del liberalismo, pero también, ojo, del marxismo. O sea, ahora resulta ser que la señora ya nos resultó comunista y entonces ahora ambiciona Canadá con su estado social, una de cuyas influencias mayores ha sido el marxismo, el socialismo, el comunismo, pero la señora Lili Telles no lo sabe. Es verdaderamente increíble. Con respecto a tu pregunta, porque lógicamente se nos está acabando el tiempo, Vicente. Mira, yo me esperaría, las oposiciones serias en todos los países no bloquean políticas públicas que benefician a la mayoría. Eso solamente sucede en México. Pero si tú lo ves a la oposición de izquierda en Francia, a Emmanuel Macron, o a la oposición de derecha en España, la oposición en Italia, en el Reino Unido, para ciertas políticas clave, no hacen lo que hace en México. Y los priistas, pues tendrían que aprender la lección por andarse juntando con los panistas. Guácala, perdieron 8 gubernaturas en 2021. Y ahora en 2022 van a perder otras más. No 8, pero van a perder más gubernaturas. Yo creo que México necesita una oposición de altura, no estridente, no de grito y somberazo. Yo manejo una tesis que me señala, que insisto en ella. Los panistas nunca han sido oposición. Los priistas tampoco. Cuando llegó Vicente Fox, fueron cómplices de Vicente Fox. Permitieron el fraude electoral del narcogobierno con Felipe Calderón, el espurio. Y los panistas dejaron de hacer oposición desde Salinas de Gortari. Todas las nuevas generaciones de panistas no saben qué es ser oposición. Traen en sus genes la concertación y hoy están descontrolados ante un gobierno que actúa a favor de las mayorías y que va justo en contra de su ADN, porque su ADN es trabajar a favor de las minorías. Hagamos changuitos, Vicente,
que algunos diputados y algunos senadores del PRI saquen la casta, que recuerden a Lázaro Cárdenas, que recuerden a Adolfo López Mateos, que recuerden a esos presidentes nacionalistas con visión de Estado y que si no se sumen alegremente a las políticas de la 4T, al menos no obstaculicen todas aquellas políticas que van a tener también un beneficio para sus pueblos. Santa Lucía está ubicado en una zona que va a beneficiar al estado de Hidalgo, al estado de México. Si lo saben aprovechar Omar Fayad y Alfredo del Mazo, esto puede tener efectos benéficos incluso para las poblaciones del estado de México y del estado de Hidalgo. Sí, pero no lo veo, Vicente, no veo una oposición seria. Todavía parece ser que, al contrario, el avance de la 4T, la aplanadora de 2018, no la han asimilado, y creo que cada vez que hay un avance de la 4T, vacunación, programas sociales, no pedir deudas, no aumentar los combustibles, terminar el aeropuerto, es como si les echaran chile habanero ahí donde te conté. Pero eso es lo deseable, Vicente. Eso es lo deseable. Ojalá hay algunos, y vamos a conocer sus nombres, saquen la casta y piensen en su patria. Creo que efectivamente la patria, sus hijos, sus nietos y gran parte del pueblo de México se los va a reconocer. Daniel Marmolejo, para cerrar, hablando de personajes con nombre y apellido, ¿cómo entiendes esta nueva campaña de actores, actrices, cantantes, influencers que están protestando contra el Tren Maya? Sálvame del tren. Y forman parte de esta campaña Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández, Ana Claudia Talancón, Ofelia Medina. O sea, ya no funcionaron los periodistas y ahora traen a los influencers, a los actores, a las actrices, a los cantantes, o qué onda. Pues la guerra híbrida, Vicente, va moviendo sus actores y está tratando de generar esta diatriba nuevamente sobre otra obra en la cual también el ejército va a ser fuerza ahora de trabajo, y eso también es muy importante. Pues yo no sé de qué los va a salvar la realidad a estos sujetos, quienes en términos generales ya tienen carreras literalmente apagadas. Uno que otro tendrá por allí ciertos brillos y proyectos y pudiera ser significativo, pero la mayoría de ellos ya dieron todo lo que pudieron dar. Tampoco formaron parte de una vanguardia cultural que aportara a nuestro país un nuevo enfoque de la realidad. Era parte finalmente de la cultura pop mexicana y que bueno, pues en realidad es intrascendente. No sé de qué se quieren salvar estos sujetos y qué daño pudieran tener que estarían buscando salvarse. Yo creo que ni en el Arca de Noé serían aceptados, querido Vicente. Es muy lamentable que lo hagan, pero es parte finalmente de su lógica. Su patrón, uno de sus amos, llegó ayer allí al AIFA, es decir, el presidente de Televisa, ¿no? Emilio Azcárraga Gallán, quien llegó solito, tranquilo, llegó al evento. Si no estuviera convencido, pues ni iría. No llegó, por cierto, Ricardo Monreal, no lo vimos en ningún momento. Habla de cosas importantes. Yo considero que es intrascendente este nuevo esfuerzo inútil, ¿sí? No han aportado nada fundamental y creo que tampoco pueden constituirse ni en una vanguardia de pensamiento ni en una alternativa contra algo que va a ser un hecho y que va a ayudar a detonar la economía del sureste, del sur de nuestro país de manera fundamental. Yo ahí veo mucho futuro para México y también tratar de llevar el progreso a donde no ha existido, Vicente, y que se desarrollen modelos de economía social
en todo el anillo del Tren Maya. Y viene Dos Bocas, se va a adelantar aparentemente el proyecto, lo cual va a ser sumamente interesante. Y con esto el presidente puede, yo creo que todavía me atrevería a pensarlo, lanzar otra idea de un gran proyecto adicional. No sé si para el norte de la República o para el centro occidente, la verdad es de que no lo sé, pero creo que el presidente, aunque no la pudiera concluir él, sería otra consideración importante. ¿Por qué lo digo? Porque aún siendo estos dos proyectos fundamentales y trascendentes, todavía hay cuestiones que se pueden maniobrar en este momento dentro de la Cuarta Transformación. Mientras tanto, también Morena tiene que sacudir muchas cosas. Estuvimos tú y yo al lado de obviamente quien fue una figura clave y quien es una figura ahorita en este momento en el medio de una guerra interna política, Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, y de lo último que le pude preguntar, sin querer entrar en el tema de Julio Scherer, porque yo no quería ensuciar el evento al que íbamos. Era un evento que requería nuestra máxima reflexión y reconocimiento. Le pregunté si iba a haber cambios importantes dentro del Senado de la República y me dijo que sí, que venían cosas muy fuertes. Entonces habrá que estar atento, querido Vicente, ojalá y haya cambios importantes en el Senado de la República y seguramente pienso en la coordinación o no sé qué pudiera ser. No sé si se hable, por ejemplo, de la destitución de Alejandro Gertz Manero, lo cual no sería ajeno a una posibilidad, habrá que esperar también que resuelven, y hoy nada más como paréntesis señalar, pues que se está abriendo ya a través de esto que ha expuesto un ministro de la Corte en su ponencia, que se estaría dando ya posiblemente la solución para que esta mujer que ha sido encarcelada y que no es enfermera, pero que fue señalada por no cuidar al hermano del fiscal, quede en libertad próximamente, lo cual sería un golpe muy fuerte para el fiscal que anda litigando sus temas cuando hay muchos temas que litigar en este país. Pero volviendo al tema ahora de lo que señalas del Tren Maya, pues yo creo, Vicente, que nos vamos a sorprender cuando podamos ver esa obra, cuando veamos la ruta interoceánica funcionando. Va a ser impresionante todo esto. Ya están surgiendo, por cierto, te comento, después de un encuentro que tuve con el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, ya han surgido por ahí la primera cooperativa en esta ruta interoceánica de oaxaqueños, cosa que me llena de enorme entusiasmo porque surgió a partir de un debate en la mañanera y lo que necesitamos es economía social. Y bueno, pues Vicente y desde luego el doctor Ángel Valderas, estamos frente a momentos espectaculares que los estamos viendo. Yo quiero nada más cerrar, Vicente, con una reflexión. Hace pocos años, lo máximo que traíamos en el cuello era un gafete para poder asistir como medio independiente a los momentos más históricos de este país, que significó la frustración de un pueblo tras un fraude electoral, cuando se corrompió el sistema electoral y se violentó el proceso y López Obrador no llegó a la presidencia. Fuimos testigos de ese momento con un gafete. El último gafete que recibí fue el de invitado como prensa a la inauguración del nuevo aeropuerto. Imagínate si tuviéramos otra versión igual de enjundiosa, de positiva de López Obrador para el 2024. Nada más imagínate lo que sería México. De ahí la importancia que tiene aprovechar este momento histórico. De acuerdo contigo, Daniel, y que no se nos olvide respaldar HDSPM, el nuevo proyecto de Daniel Marmolejo. Hay que seguir respaldando este proyecto, su canal de YouTube, su cuenta en Twitter. Mi querido Daniel, recuérdale a la gente, por favor, a las más de 16, 17 mil personas a esta hora que siguen conectadas en Sin Censura, ¿en dónde te pueden apoyar? Vicente, qué importante la audiencia de Sin Censura, a toda hora, Vicente, desde la transmisión de la mañanera hasta esta hora. Y búsquenos en 4A República con número, vean la serie Guerra Híbrida, creo que es muy importante
para analizar la situación que se vive en nuestro país. En Twitter a través de Homo Ex Novo, también búsquenos en Facebook, creo que en Twitch también estamos, y bueno, pues con el calor que significa buscar a Calderón y llevarlo ante las autoridades en una detención civil que quiero hacer, pero no sin dejar un testimonio, Vicente, de todas las desgracias que este pseudo-ucraniano y traidor a México nos hizo. Muchísimas gracias por la invitación esta noche. Gracias, Daniel Marmolejo. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿en dónde te encuentra a ti la gente que nos está viendo o en dónde te alcanzamos? Porque tienes muchos foros pendientes. Pues ya sabes que es facilísimo, mis redes sociales, Ángel Valderas, Twitter, Facebook y YouTube. Mando un saludo cordial a Daniel Marmolejo, me da gusto que volvamos a compartir espacio. Y nada más diría se me perdió hasta la lista de artistas que diste, Vicente, pero yo los veo yendo de vacaciones a la península de Yucatán y hospedándose en haciendas de lujo. No los oí nada decir por el mangle que se destruyó para la construcción de la Ribera Maya, ni tampoco para la autopista que va de Cancún a Chetumal. Yo los vi que se han quedado callados con todas las mineras canadienses y el extractivismo salvaje. Y por último, yo me preguntaría a estos artistas cuando viajan a Europa, ¿qué no se han dado cuenta que allá la gente viaja en tren? O sea, digo, qué verdadera vergüenza. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo cordial a ti y a Daniel Marmolejo y nos estaremos viendo la semana próxima. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.